entonces vamos a empezar por el principio. Y el principio es agradeceros a todos que nos acompañéis en la mañana, en la tarde ya casi de hoy, a esta charla, a este evento que se produce dentro de la Open Access Week, de la Semana por el Acceso Abierto, que es una convocatoria que se viene celebrando hace unos cuantos años, por la que fundamentalmente desde las bibliotecas académicas pretendemos difundir y pretendemos visibilizar el movimiento por el acceso abierto a la ciencia. En este sentido, la Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide se viene sumando a esta Semana del Acceso Abierto desde hace también unos cuantos años y siempre, bueno, con una participación, debo decir, bueno, pues relativamente modesta, hasta donde podemos llegar con los medios que tenemos, pero bueno, siempre procuramos en cualquier caso, en fin, que haya algún tipo de presencia que desde luego también podamos difundir la filosofía del acceso abierto y los beneficios del acceso abierto entre nuestra comunidad investigadora. Voy a compartir con todos vosotros la presentación que hemos preparado para acompañar esta charla, que como ya anunciamos por el correo electrónico de convocatoria, bueno, pues pretende ser una charla breve, ¿vale? Una charla breve y que directamente pues vaya al grano de lo que entendemos que os interesa. Hemos utilizado para iniciar la charla, bueno, pues el cartel anunciador de la Semana Internacional del Acceso Abierto y hemos hecho una adaptación, bueno, pues para colocar ahí nosotros el leitmotiv, el título de la charla que iniciamos ahora. Vamos a hacer un repaso brevísimo, sobre qué es el acceso abierto y qué significa en realidad, qué entendemos por acceso abierto. El acceso abierto es un movimiento que se inicia a principios de siglo, a principios de milenio, y que viene a responder a las distintas variaciones y a las distintas cuestiones que están ocurriendo en el ámbito sobre todo de la comunicación científica, con la irrupción de lo digital y también con la irrupción de un número cada vez más importante, cada vez mayor, tanto de investigadores como de publicaciones que se prestan a publicar los resultados de investigación de esos investigadores. Es decir, hay un incremento en el número de investigadores, hay un incremento en el número de publicaciones, hay una vía de publicación en formato electrónico, en formato digital, lo que en un momento dado nos lleva a pensar en que seguramente los precios de la suscripción a esas publicaciones van a descender por aquello de que es más barato editar y por aquello de que hay una mayor competencia, estamos en libre mercado, ¿vale? Y sin embargo ocurre justo lo contrario. A esto se suma, además, la conciencia cada vez más fuerte entre la comunidad investigadora de que los resultados financiados con fondos públicos deben regresar a la ciudadanía o deben, desde luego, poder ser conocidos por la ciudadanía sin ningún tipo de cortapisa económica, ni tampoco legal, ni tampoco ningún tipo de restricción legal. Es por esto que, como decimos, a principios de siglo, a principios de milenio, universidades, investigadores, sociedades científicas, gobiernos, fundaciones, editores, revistas y centros de investigación, entre otros agentes, se ponen de acuerdo para poner en marcha lo que conocemos como el movimiento por el acceso abierto. Como decimos, se lleva a cabo, sobre todo, la labor más ingente para la definición del movimiento se lleva a cabo entre los años 2002 y 2003, en tres reuniones, que se celebran, bueno, pues en Budapest, en Bethesda y en Berlín, ¿no? Y es por esto por lo que, digamos, la definición canónica del acceso abierto se le conoce como la definición de las tres Bs, ¿no? Porque es en esas tres reuniones en las que finalmente se acaba definiendo esto del movimiento por el acceso abierto. Tenemos claro o se tiene claro cuál es el problema y se empieza también un poco a dilucidar o definir la solución o la posible solución. Y la posible solución pasa por establecer una ruta que permita que efectivamente el conocimiento publicado retorne al resto de la comunidad científica y retorne sobre todo a la ciudadanía, ¿vale?
como decíamos, sin ningún tipo de impedimento legal ni económico. Y para ello se establecen básicamente dos rutas: la ruta dorada y la ruta verde del acceso abierto. Y algunos ya se estarán preguntando, bueno, ¿por qué nos pone en pantalla esto de la ruta diamante? ¿Qué es esto de la ruta diamante? Fijaos, en la definición inicial del acceso abierto se establecen esas dos rutas, dorada y verde. Básicamente, la dorada significa publicar directamente en revistas de acceso abierto, es decir, en revistas que permiten que todo el contenido sea accesible para cualquier persona que quiera leer su contenido, pero no solo accesible, porque esto al fin y al cabo serían revistas gratis para los lectores, y no estamos hablando de eso, estamos hablando de revistas accesibles, evidentemente sin ningún costo, pero además que el contenido de esa revista se pueda reutilizar en todos los sentidos: descargar, imprimir, redistribuir, remezclar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso digo que no hay ni restricciones ni económicas ni legales, es decir, tampoco hay restricciones de propiedad intelectual, tampoco hay restricciones de derechos de autor. ¿Vale? Esa es inicialmente la ruta dorada. La ruta dorada afecta a los documentos publicados efectivamente. ¿Vale? Y luego una segunda ruta, que es la ruta verde, que afecta a las versiones anteriores a la publicación. Versiones anteriores a la publicación afecta al preprint, es decir, al manuscrito inicial sometido a evaluación por parte de las revistas, ¿no? Habitualmente revistas, por parte de los evaluadores externos, y al postprint de autor, llamado postprint de autor, o a la llamada versión aceptada para publicar, ¿vale? Que es exactamente, en principio, el documento que finalmente será publicado, pero sin, digamos, sin labores de mejoras estilísticas, sin labores, digamos, de copywriting y sin labores tampoco de maquetación. ¿Vale? Digamos que sería un documento bruto no pulido de manera previa a su publicación. Entonces, esa ruta verde lo que establece es que esas versiones previas se pueden autoarchivar. Ese es el concepto que se utiliza, autoarchivar. ¿Vale? ¿Y qué es autoarchivar? Pues hacer disponibles esas versiones en algún repositorio de acceso abierto, sea institucional o sea temático. Bueno, pues esas son las dos vías que se establecen en la definición de las 3B. ¿Y qué pinta aquí la ruta diamante? Bueno, la ruta diamante es algo que ha surgido después con el tiempo, por la que algunos editores científicos comerciales han querido, digamos, separar la ruta dorada comercial de la ruta dorada no comercial. Y esa ruta dorada no comercial la han llamado ruta diamante. ¿Qué es la ruta diamante? Pues básicamente una fórmula de publicación de resultados de investigación en revistas de acceso abierto, es decir, sin ningún tipo de barrera ni legal ni económica para los lectores, pero que además tampoco tiene barreras económicas para los autores. La entidad responsable de la edición de la revista, sea una sociedad científica, una universidad o cualquier otro tipo de organización, se hace cargo de los costes de publicación. ¿Vale? Y es a eso a lo que actualmente se le llama ruta diamante o vía diamante para la publicación en acceso abierto. Por contra, nos ha quedado una ruta dorada, la que actualmente digamos, también se ha quedado con el nombre, ¿vale? Una ruta dorada, que no es ni más ni menos, pues una ruta dorada con transacción económica. En la ruta dorada, los lectores siguen sin pagar y siguen sin ningún tipo de restricción legal para la descarga, reutilización, impresión, almacenamiento, etcétera, y redistribución del contenido, está bien, pero aquí el autor sí que paga. En fin, de los costes de publicación se hace cargo el autor, ¿vale? Bueno, el autor. El autor o alguien que le dé el dinero al autor, ¿vale? Entonces, tenemos las revistas de ruta dorada puras, que son las revistas del modelo acceso abierto puro, pero con pago por parte de los autores, de algunos grupos editoriales, bueno, pues de sobra conocidos por todos, ¿no? Quizás el primer gran grupo editorial que se dedicó a esta línea de negocio fue PLOS, ¿no? La Public Library of Science, con su revista estrella, ¿no? PLOS One, en el momento que salió, además con un mega journal, con una cantidad ingente de artículos publicados, etcétera, etcétera. Y luego se fueron sumando otros grupos editoriales de nueva aparición, en muchos casos, ¿no? Tipo Biomed Central o tipo MDPI, Frontiers y otros muchos grupos editoriales, bueno, que se están dedicando a
a este modelo de negocio. ¿Y qué pasó con los editores comerciales, con los editores de toda la vida, con los que todos conocemos y los que todos nos suenan? Bueno, pues que trataron también de adaptar su modelo de negocio a esta ruta dorada, ¿vale? E hicieron dos cosas. Por una parte, crear revistas de ruta dorada pura, es decir, todos los artículos son de libre acceso, son de acceso abierto para los lectores y todos los artículos son financiados por los autores, eso lo hicieron, ¿vale? Pero también transformaron muchas de sus revistas tradicionales, muchas de sus revistas clásicas, para adoptar un modelo híbrido, en el que, dependiendo de si el autor lo necesitaba y estaba dispuesto a pagar, se podían liberar en acceso abierto unos artículos de la revista sí y otros no. Unos sí y otros no. Esto de cara al lector significaba que consultando, por ejemplo, el sumario de un número de esa revista, pues habría algunos artículos que podría consultar en libre acceso sin barrera de pago, sin paywall, que es como el término anglosajón, ¿vale? Y otros artículos sí que tendrían esa barrera, ¿vale? Por lo cual, pues tendría que acudir a la suscripción de la revista, habitualmente pues, a través de la biblioteca académica de la biblioteca universitaria. Así que ruta diamante, ruta dorada, para la publicación de trabajos finales, ¿vale? Y luego pues nos quedó también, y nos queda de hecho, la ruta verde, ¿vale? Que el depósito o autoarchivo de versiones anteriores a la de publicación, ¿vale? En repositorios institucionales o temáticos, ¿vale? También se puede, y a veces se hace, y es recomendable, depositar la versión final publicada cuando está abierta o cuando pasa, y esto sonará seguramente, el llamado periodo de embargo de algunos editores, con lo que se publica un artículo hoy, no se paga por la publicación, el artículo es de pago para su consulta, pero pasado cierto tiempo, 1 año, 2 años, etcétera, se puede liberar, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿vale? Los autores, por ejemplo, podrían autoarchivarlo en un repositorio temático o institucional, ¿vale? Para su libre acceso, para su libre consulta. ¿Y cómo se consigue saltar la barrera de los derechos de autor? Porque claro, habitualmente cuando acudimos a la publicación de un trabajo final con una revista, con una editorial, estamos constantemente hablando de artículos de revista, pero esto obviamente también afecta a otros tipos documentales, a los libros, a los capítulos de libros, en obras editadas, etcétera. ¿Cómo se salva, ¿no? esa barrera legal, ¿no? Que tiene que ver con los derechos de autor y con la propiedad intelectual? Pues básicamente se salva de la mano del copyleft. Es decir, frente a copyright, todos los derechos reservados, pues copyleft, algunos derechos reservados. Habitualmente los documentos en acceso abierto se les otorga, se les añade una licencia del tipo Creative Commons, que significa, pues eso, algunos derechos reservados. ¿Qué se está haciendo mediante este contrato, mediante esta licencia? El legítimo propietario de los derechos de autor, que en principio es el autor, es lo que dice la ley, cede parcialmente algunos de esos derechos con ciertos fines. ¿Vale? Cede algunos derechos con ciertos fines. ¿Y cómo se muestra, se demuestra o se informa esa decisión de cesión? Pues efectivamente otorgando y haciendo visible una de estas licencias. Bien, ¿sirven todas? Pues no, no sirven todas. A los ojos de la Comisión Europea, de la Unión Europea, ¿vale? Por ejemplo, las licencias que incluyan la variable no comercial, es decir, no están permitidos los usos comerciales del documento licenciado de esta manera, no estarían cumpliendo con los principios del acceso abierto. ¿Por qué? Porque sería una licencia excesivamente restrictiva, ¿vale? Excesivamente restrictiva. Bien, pues con este panorama, ¿vale? Con este panorama, el acceso abierto se inscribe dentro del paradigma de la ciencia abierta y además se inscribe de una manera, digamos, potente. De hecho, suele ocurrir que muchos investigadores aún no han oído hablar de ciencia abierta o no tienen muy claro qué significa esto de la ciencia abierta y, sin embargo, el acceso abierto, su conocimiento, está muchísimo más extendido, entre otras cosas, porque digamos que es una de las partes componentes de la ciencia abierta que está más desarrollada. No es la única, pero es una de las más desarrolladas, junto quizás
con el open software o con el software de código abierto utilizado en investigación, incluso ahora, bueno, pues con los datos abiertos de investigación, que es el último tema en el que estamos trabajando. Ya digo, el acceso abierto como componente o uno de los principales componentes de la ciencia. Y ahora respondamos a la pregunta que planteábamos en el título de la charla. Bueno, ¿y cómo contribuye la UPO, nuestra Universidad Pablo de la Vide, al acceso abierto? Bueno, pues lo estamos haciendo de varias maneras. Lo estamos haciendo con infraestructura, con servicios y con recursos, canalizados, en la mayor parte de los casos, a través de la biblioteca, a través del CRAI de la universidad. ¿Vale? Estamos poniendo a vuestra disposición, a disposición de nuestros investigadores, pues infraestructura, servicios y recursos. La principal infraestructura que tenéis a vuestra disposición, aunque no la única, es nuestro repositorio institucional. ¿Vale? ¿Y para qué sirve nuestro repositorio institucional? Pues básicamente para dar respuesta a la publicación o al depósito de trabajos mediante la ruta o la vía verde. ¿Vale? Es decir, sobre todo para trabajos, para versiones anteriores a la publicación de trabajos, incluso llegado el caso, también para trabajos publicados, ¿vale? E incluso, claro, esto del movimiento de acceso abierto va calando y como todos sabéis, cuando se reformula la regulación que afecta a la obtención del grado de doctor o doctora en España, se incluye una cláusula que obliga a que las tesis doctorales leídas en España, en universidades españolas, queden también en acceso abierto. Y dice la ley, ¿dónde? Pues depositadas en los correspondientes repositorios institucionales. Así que para eso también está sirviendo RIO, el repositorio institucional o la VIDE. ¿Lo tenemos para investigación? Sí, pero también lo tenemos para docencia e incluso para documentos institucionales, que queremos que estén en abierto y no solo que estén en abierto, sino que además se estén preservando. Para eso también sirven los repositorios institucionales, para la preservación digital, que es un tema que debería empezar a preocuparnos, un tema que debería empezar a preocuparnos. ¿Cómo se organiza Río? Pues Río se organiza en base a grandes, digamos, grandes contenedores de investigación, docencia, tesis doctorales, institucionales, etcétera, etcétera, y dentro de cada uno de estos contenedores, pues subcomunidades, que en el caso de la investigación, pues estas subcomunidades van por departamentos y centros de investigación. Departamentos y centros de investigación, donde los investigadores efectivamente podéis y en algunos casos incluso debéis, dependiendo de los mandatos de los organismos de financiación, depositar vuestros documentos de investigación en abierto. Es el caso además de las tesis doctorales, como decíamos, que en las que hay una obligación legal de depósito a partir del año 2011. ¿Vale? Entonces hemos querido traer a colación las cifras de depósito a partir del año 2012, que es cuando efectivamente, bueno, pues de alguna manera aplica esa imposición legal, ¿vale? Esa imposición legal. Hay un poco número de tesis doctorales, no todas las tesis se acaban depositando, hay alguna, digamos, alguna posibilidad, ¿no? O alguna salvaguarda para casos excepcionales, pero bueno, en esa mayoría sí que están depositadas. ¿Y cómo ayuda la UPO a la ruta diamante? Acordad, la ruta diamante es aquella por la que los autores sin ningún tipo de desembolso pueden publicar sus resultados de investigación en acceso abierto en revistas que además se pueden consultar de manera gratuita por los lectores y además pueden utilizar la documentación en ellas publicadas sin ningún tipo de restricción legal, sin ningún tipo de barrera legal. Pues la UPO está contribuyendo mediante la edición y publicación de una serie de revistas académicas, de revistas científicas, a través del portal de revistas científicas de la Universidad Pablo de la Vide. En este portal tenemos tanto revistas científicas propiamente dichas, como también algunas revistas que digamos que serían más de desarrollo docente o incluso de aprendizaje, ¿no? para los investigadores, que habitualmente dan cabida pues, a trabajos finales, ¿no? Trabajos fin de máster y esta otra documentación que digamos que no serían investigaciones acabadas, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, como decimos, tenemos unas cuantas revistas que sí que publican resultados de investigación originales y que, bueno, en las últimas fechas, por suerte, pues están consiguiendo cierto reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Son revistas abiertas a la publicación de cualquier investigador de cualquier parte del mundo,
Y ya digo, y siendo revistas de hecho como son digitales, pues también están abiertas y visibles, ¿vale? Para que puedan ser consultadas y utilizadas desde cualquier parte del mundo. Evidentemente los costes de, es decir, la publicación de revistas académicas tiene aparejado una serie de costes que si bien no son asumidos por los autores, pero obviamente deben ser asumidos por alguien. ¿Quién los asume aquí? Pues la Universidad Pablo de Olavide, en este caso, pues a través de la biblioteca universitaria, que es quien se encarga de dar soporte, de dar servicio al portal de revistas científicas, al portal de revistas académicas, bueno, que va por 2000 y pico artículos publicados. Bueno, son muchos, son pocos, bueno, son los que son 2000 y pico artículos publicados en las distintas revistas, teniendo en cuenta que la mayor parte de las revistas son de humanidades y ciencias sociales, con lo cual la frecuencia de publicación pues tampoco, digamos, es muy intensa. Estamos hablando de revistas con un número o dos números al año, la que más, creo que no tenemos ninguna revista por encima de esa periodicidad, revistas con 10, 15 artículos por número, en fin, contribuimos, que es al fin y al cabo lo que importa y lo importante. ¿Vale? Bien, ¿cómo contribuye la comunidad investigadora de la UPO al acceso abierto? ¿Cómo contribuye? Pues fijaos, aquí tenemos un gráfico de las publicaciones de los investigadores de la Universidad Pablo de Olavide en el quinquenio 2016-2020, contabilizados e incluidos en la Web of Science, ¿vale? La Web of Science, en ese conjunto de bases de datos, de índices bibliográficos y bibliométricos, ¿vale? Del que hemos podido extraer estos datos. La WOS, desde hace algún tiempo, está contabilizando las distintas rutas de acceso abierto, ¿vale? De los artículos depositados más bien o indexados en sus bases de datos. Como podéis ver, el número de publicaciones de la UPO en los últimos 5 años se va incrementando, ¿vale? A lo largo del tiempo. Si en 2016 estamos en torno a 500 publicaciones, en 2020 nos hemos plantado prácticamente en 800 publicaciones recogidas en esa base de datos, pero también se va incrementando el número de publicaciones, evidentemente, y el porcentaje, la proporción de publicaciones en acceso abierto, principalmente por la vía dorada. Y aquí tenemos que decir, y creo que lo tengo por aquí abajo, la definición, sí, ¿vale? Que vía dorada para la Web of Science incluye, es decir, no se meten en si el autor paga o no paga. Evidentemente, cuando hablamos de vía dorada híbrida, por su propia definición, ya sabemos que los autores están pagando, ¿vale? Para que sea, cuando se publican revistas híbridas, ya lo decíamos, hay artículos que no se liberan, solo se puede acceder mediante suscripción, pero si yo necesito o quiero liberar mi artículo, tengo que pagar, ¿vale? Así que ruta dorada híbrida y ruta dorada en la que no sabemos realmente si el autor pagó o no pagó. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Habrá revistas doradas de modelo puro y luego estarán las revistas diamantes y la WOS en esto no hace distinción. Dentro de la amalgama de ruta dorada, pues también están las revistas diamantes. Luego están las revistas de la ruta verde, ¿vale? Que son aquellas en las que la WOS ha encontrado alguna versión del artículo en algún repositorio de acceso abierto. Alguna versión, el preprint de autor, el postprint o versión aceptada para publicar, o el postprint editorial, es decir, la versión publicada, una de las tres, no sabemos cuál, ¿vale? Y luego tienen ellos una categoría que la llaman bronce, no son los únicos que utilizan este nombre, pero que realmente no es acceso abierto. Con bronce se están refiriendo a revistas de consulta gratuita, para el lector, pero que tienen un copyright como una casa de grande. Con lo cual eso no es acceso abierto, eso es otra cosa, son revistas gratis, ¿vale? Pero es una cuestión absolutamente diferente. Que sí, que a efectos prácticos de consulta, pues bien, ¿vale? Se ha avanzado algo porque yo como investigador pues puedo descargarme el artículo, leerlo, imprimirlo, etcétera, pero poco más, no puedo hacer nada, prácticamente nada más, ¿vale? Bien, pues estos son datos WOS datos UPO en la WOS. Si nos vamos a porcentajes, estáis viendo cómo a día de hoy el número de artículos, el porcentaje, la proporción de artículos publicados en acceso abierto supera de ahí, solo por la vía dorada, en más de 10 puntos a la publicación tradicional. La publicación tradicional sería la publicación en revista
clásica a la que se accede mediante suscripción, ¿vale? En la que el autor no paga, desde luego, o no necesariamente paga, porque estas también las tenemos, pero el lector seguro que sí paga, no necesariamente de manera directa, pero sí a través de la suscripción de la biblioteca, ¿vale? Bien, pues ya superamos en más de 10 puntos porcentuales a los que habría que sumar efectivamente pues esos porcentajes de depósito en abierto por la vía verde o de publicación, lo diré, en revistas, ¿no? De modelos híbridos, pues un modelo que además viene en ascenso, ¿vale? En ascenso. ¿Y eso es mucho o es poco? Bueno, pues este gráfico que tenéis delante mide exactamente lo mismo, pero para el conjunto de bibliotecas que forman parte de Revium. Revium es la asociación que agrupa a las bibliotecas universitarias, académicas y del CSIC, ¿vale? Universitarias Académicas Españolas y el CSIC. ¿Qué quiere decir esto? Si os fijáis un poco en las barras, en los gráficos, bueno, pues de ruta dorada, la media en España está en torno al 37% y en la UPO estamos por encima del 45%, en torno al 47%. Tenemos 10 puntos más de publicación en abierto por vía dorada que en el resto de España, ¿vale? Y viceversa, quiero decir, la publicación por método, por vías tradicionales en España está en torno al 39%, ¿vale? Mientras que la UPO ya ha descendido hasta el 35%, estamos 4 puntos por debajo, lo cual también es un buen dato, ¿vale? También es un buen dato. Respecto de vía verde, pues esto está en torno al 13,5-14%, ¿vale? Y ahí sí que nosotros estamos bastante por debajo, es decir, nuestros autores, eso es lo que dice el gráfico, nuestros autores no están depositando versiones, ¿vale? De los artículos que están publicando, ¿vale? Es decir, versión preprint, versión postprint de autor o versión aceptada para publicar. Así que eso hay que decirlo y desde luego nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para corregirlo. Más datos. Ahí tenéis proporción total, esto es global, desde la fundación de la universidad. Tened en cuenta que, claro, la universidad se funda en el 97 y empezamos a hablar de acceso abierto en el año 2002 al año 2003. ¿Vale? Entonces, proporción de artículos en acceso abierto, tanto en WOS como en Scopus, desde el año 97 hasta la actualidad. ¿Vale? Proporción no, número, disculpadme, no es proporción, sino número. ¿Vale? Bueno, pues ahí andamos, todavía en la WOS, andamos un poquito por debajo del 50%, calculo un 38, 40 y poco por ciento, y en Scopus me parece que ya estamos en el 40 y muchos por ciento, no estamos en el 50, pero bueno, no está mala cosa. Tened en cuenta que esto es complicado argumentar porque ahí está el histórico completo. Si nos vamos año a año, pues efectivamente en los últimos años estamos ya superando esa barrera. ¿Vale? Bien, ¿y hacia dónde va el acceso abierto hoy? ¿Hacia dónde va ahora? Pues ahora el acceso abierto va hacia un modelo, hacia un mundo en lo que todo esté en acceso abierto. Como dirían algunos, lo hemos intentado por las buenas y ahora pues lo vamos a intentar de una manera un poco más dura. ¿Vale? Por las buenas, ¿qué quiere decir? Que hemos tirado de la buena voluntad, no ya de los investigadores, sino sobre todo de los editores, ¿vale? Para que permitiesen que los investigadores pusiesen en abierto los artículos. Bueno, si usted quiere seguir ganando dinero, que es perfectamente lícito mediante la suscripción a su revista, al menos permita que en un tiempo razonable, en un plazo razonable de tiempo, los investigadores puedan autoarchivar lo publicado, es decir, hacer disponible lo publicado, pues una vez que ha pasado ese tiempo razonable para que usted recupere la inversión que hizo en publicar su revista e incluso obtenga beneficios. Pero después de casi 20 años eso no ha pasado. Así que ahora quien ha tomado el timón de esto ya no son las bibliotecas, sino que son las agencias financiadoras, los organismos financiadores de investigación, que se han coaligado en esta coalición S y han puesto en marcha el llamado Plan S. Y una de las medidas del Plan S es la de transformar el modelo de negocio de las revistas. ¿Vale? Transformar el modelo de negocio de las revistas. Y les hemos propuesto para que ellos no pierdan su negocio y sigan dando de comer a sus trabajadores y a la familia de sus trabajadores, lo que se les ha propuesto es que ahora no se les va a pagar por leer, es decir, se va a dejar de pagar la suscripción de lectura a la revista, todas las revistas se deben poder consultar gratuitamente y lo que vamos a hacer, o lo que van a hacer los organismos de financiación es colaborar
con el pago de las tasas por publicar. Eso es lo que quieren hacer las organizaciones financiadoras, ¿vale? Pero claro, mire usted, a precio razonable, a precio razonable. Esto además, la propuesta es que se haga en un periodo de tiempo concreto, ¿vale? En principio, los próximos 3 años. Entonces, lo que se está haciendo es firmar acuerdos transformativos, que ese es el nombre, con determinados grupos editoriales para que lo que antes pagábamos por leer las revistas, de momento, mediante el periodo de la transformación, una parte de ese dinero lo paguemos por publicar en esa revista, es decir, haciendo frente a los costes de las tasas por publicación y asegurándonos que, como mínimo, esos artículos de los que pagamos las APCs queden en abierto, sin barreras de pago y sin barreras legales, ¿vale? Cumpliendo, en este caso, con las rutas del acceso abierto y con los fundamentos básicos del acceso abierto. Entonces, bueno, en esto se puso a trabajar la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, junto con el CSIC, y se firmaron una serie de acuerdos con grandes grupos editoriales, ¿vale? Acuerdos por 3 años, por 1, prorrogable, por 2, depende del editor. Entonces, ¿con quién ha firmado acuerdos la CRUE? ¿Con quién ha firmado acuerdos el CSIC? Todos a una, ¿vale? Pues básicamente con Wiley, con ACS, American Chemical Society, con Springer y con Elsevier. 4 de las mayores editoriales científicas del mundo, parte del llamado Big Five, ¿vale? Pues con 4 de ellas ya tenemos acuerdo. Por su parte, la UPO, de manera individual o a través del Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas, también ha ido firmando sus propios acuerdos transformativos. ¿Con quién? Con Cambridge, con IECubo, con Emerald y a través de una coalición que se llama SCOPE, que también nos da acceso a SCOPE 3, que también nos da acceso a la publicación en determinadas revistas, sobre todo de sociedades científicas, ¿vale? Ligadas al ámbito disciplinar de la física, ¿vale? ¿Y cómo funcionan en realidad estos acuerdos? Bueno, pues estos acuerdos, lo que se hace con estos acuerdos es obtener una serie o un número de artículos, ¿vale?, para cada año que se pueden utilizar por parte de nuestros investigadores. Eso es lo que se hace. Se delimitan una serie de criterios para hacer a los artículos elegibles. Los elegibles son los artículos, no los investigadores. Una serie de criterios y una vez que se cumplen esos criterios se pueden repartir las APCs. ¿Vale? Se pueden repartir las llamadas APCs, las Article Processing Charges. ¿Vale? ¿Cómo es el proceso para el investigador? Bueno, pues en principio el proceso para el investigador comienza con la aceptación del artículo. Si el artículo no está aceptado, aquí no hay que rascar, es decir, no hay partido, ¿vale? Si el artículo no está aceptado. Eso sí, una vez que el artículo está aceptado, si se cumplen esas condiciones, ¿vale? Si se cumplen esas condiciones, tu artículo es elegible. Condiciones: que el corresponding author sea de la Pablo de Olavide, ¿vale? Que además, ¿vale?, haya incluido a la Pablo de Olavide en la firma del artículo, que lo haya hecho conforme a la directriz de filiación institucional, es decir, colocando el nombre oficial de la Universidad Pablo de Olavide siempre en castellano, siempre en español, ¿vale? Para determinados editores hay ciertos tipos documentales que son elegibles y otros que no. Habitualmente son elegibles los artículos originales de investigación y los artículos de revisión, habitualmente. Para otro tipo de presentaciones de menor extensión o de otra tipología, pues hay que consultar la letra pequeña. Habitualmente no son elegibles, ¿vale? No son elegibles. Eso hay que tenerlo también presente, ¿vale? Desde la Pablo de Olavide hemos también colocado como criterio o como compromiso de aceptación que los autores o el autor responsable del artículo, el corresponding author, hagan depósito del artículo en el repositorio institucional y que además haga un agradecimiento expreso
a la financiación del pago de las APCs. ¿Vale? Con esa frase que tenéis en el PowerPoint, Funding for Open Access Publishing, Universidad Pablo de Olavide barra CEBUA. CEBUA es, ya lo sabéis, el acrónimo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. ¿Vale? Esto es muy importante porque luego esta información es visible en las bases de datos. ¿Vale? Y nosotros, de esta manera, nosotros, cualquiera que quiera hacerlo, puede controlar efectivamente que el gasto que se está haciendo de APCs pues, se corresponde, de alguna manera, con lo estipulado o con lo previsto, ¿vale? O con lo previsto. Por otra parte, fijaos que, como decíamos antes, cuando hablamos del Plan S, hay una serie de organismos financiadores que están apostando fuerte por el acceso abierto y que incluso están apretando las pilas a las editoriales, ¿vale? Pero claro, como en todo callejón sin salida, pues realmente la salida sí que la hay. Es decir, se le da algún tipo de vía, entre comillas, de escape a las editoriales. La primera de ellas, esta que hemos visto, que es el pago de las APC mediante acuerdos transformativos. La segunda de las vías es a través de la financiación directa a los investigadores. Muchas convocatorias de investigación, los gastos de publicación son elegibles, son financiables y o reembolsables. Pasa, por ejemplo, con los proyectos europeos. Y es por esto que desde nuestra universidad, conscientes de que nuestros recursos son limitados, pues establecemos como requisito que el investigador que está solicitando la APC, ¿vale?, no tenga financiación externa para este propósito. ¿Vale? Entonces le pedimos que haga una declaración implícita, ¿vale?, de no contar efectivamente con esta financiación. ¿Vale? Con esta financiación. Por el camino, como decimos, a la aceptación del artículo le seguirá una fase en la que se le va a ofrecer efectivamente la posibilidad de que su artículo sea financiado a través de la universidad. Nosotros como administradores como gestores de las APCs, pues recibiremos notificación al respecto, comprobados los requisitos y habiendo disponibilidad presupuestaria, procederemos efectivamente a aceptar la financiación de dicha APC y por el camino pues se le colocará la correspondiente licencia del tipo Creative Commons al artículo, ¿vale? Al artículo. Habrá de elegirse la correspondiente licencia Creative Commons dependiendo de las tipologías disponibles, dependiendo de la editorial, ¿vale? Bien. Nosotros para cada editorial, y ahora vuelvo para atrás si es necesario, hemos colocado digamos, una guía de ayuda, ¿vale?, de cómo proceder en caso de que se vaya a publicar o de que ya se esté intentando publicar con una editorial concreta. En esa guía de ayuda para cada editor hemos colocado los requisitos de elegibilidad, hemos colocado las instrucciones del workflow, del flujo de trabajo, pero también hemos colocado el listado de revistas acogidas a estos acuerdos, porque no todas las revistas de cada grupo editorial están acogidas a estos acuerdos. ¿Por qué? Porque ellos también tienen distintos modelos de negocio para sus diferentes revistas. E incluso dentro del mismo grupo editorial, ¿vale?, tienen, digamos, distintos sellos diferentes y no todos los sellos están acogidos a estos acuerdos. Así que la cuestión sería conocer, ¿vale?, consultar estos listados para ver si efectivamente esas revistas están acogidas al acuerdo de financiación de las APCs. Más cosas importantes. ¿Cómo estamos repartiendo las APCs? Pues en principio, y como esto llegó a mediados de año, de hecho empezamos a trabajar realmente con esto en julio, nos reunimos con el vicerrector de investigación, con la vicerrectora, y estuvimos viendo en qué manera establecer, digamos, un criterio de concesión. Y de momento estamos en una fase piloto de estudio, estamos, en fin, observando los resultados, ¿vale? Y mientras esto ocurre, las APCs, cumpliendo los criterios de elegibilidad, se están otorgando por orden de llegada, ¿vale? Por orden de llegada. Es decir, mientras haya disponibilidad, aquí no hay problema, ¿vale? Se están concediendo las APC siempre que, como decimos, se cumplan con los criterios de elegibilidad. A estas alturas del año, y estamos ya camino de final de octubre, de hecho ya estamos a final de octubre,
todavía tenemos APCs disponibles en todas las editoriales con las que hemos firmado acuerdo nacional. En todas. En unas más, en otras menos. En unas tenemos un número de APCs y en otras tenemos un dinero, ¿vale? Un dinero para APCs. El caso de Wiley. Wiley no te dicen tienes 15 APCs, te dicen tienes X euros. No recuerdo la cifra, 30.000 euros. ¿Y ahora qué ocurre? Que una APC vale 2.000 euros y otra vale 1.500. Entonces tampoco sabemos al final cuántas APC tendremos porque depende de en qué revista estés publicando o estés pidiendo publicar. ¿Vale? De momento no hay previsión de que se agoten las APC para lo que queda de año. Ya de cara al año que viene, pues ya veremos cómo se plantea, cuántas APC nos corresponden. Hay que tener presente que a nosotros nos corresponden tantas APCs, o un número de APCs en proporción al tamaño de la universidad, que a su vez rige lo que pagamos por la suscripción a estas revistas dentro del consorcio andaluz. ¿Vale? Entonces también pues, habrá que ver en función del gasto que se ha hecho, si de cara al año que viene hay que pedir más APC o no hay que pedir más, en fin, estas cuestiones habrá que irlas dilucidando. ¿Vale? Bien, y ahora, si os parece, abrimos un pequeño turno de preguntas. De hecho, estoy por ahí escuchando el chat, no sé si habrá alguien preguntando. En cualquier caso, tenéis el chat y sobre todo, yo creo que es preferible, tenéis los micros, ¿vale? Así que todo aquel que quiera intervenir puede, efectivamente, Rosa, levantar la mano y yo le doy la palabra. Adelante, Rosa, tienes la palabra. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por la información y por todo el trabajo que siempre haces de avanzadilla. Una pregunta práctica. Estoy intentando ver cómo se solicitaban las APCs, cómo se solicita la posibilidad en la UPO y no lo veo. Recuerdo que yo solicité, o bueno, os hice la consulta, si uno ve mis artículos ya publicados, y no recuerdo la contestación, pero creo que todavía no estaba firmado el acuerdo. Exacto. Y ahora creo que ya está firmado, ¿no? Te cuento, tú la consulta la hiciste para Taylor and Francis. Tú tienes mejor memoria que yo. Sí, entonces, con Taylor and Francis nosotros tenemos un acuerdo individual. Es decir, nosotros ni vamos con la CRUE, perdón, ni vamos con Review, bueno, con la Review CRUE, ni vamos con CEBUA, ¿vale? Cada universidad hace el acuerdo. Entonces, cuando nos toque negociar el acuerdo siguiente, nosotros vamos a poner encima de la mesa, efectivamente, no un modelo de acuerdo transformativo como estos que estamos analizando. Y ahí veremos cuántas APCs somos capaces de conseguir y a qué precio. O al revés, cuánto nos va a costar cada PC y cuánto dinero tenemos para pagar PC. ¿Vale? Pero eso contigo, Francis. Sobre la pregunta que hacía, ¿no? De en qué momento me acojo yo al acuerdo. Cuando te aceptan el artículo, te va a aparecer un formulario en el que te van a preguntar si eres elegible. Te aparece un desplegable de universidades que ya tienen acuerdo con el editor en cuestión y si ves a la Pablo Dolavide ya le puedes dar. ¿Vale? Y a partir de ahí se pone en marcha toda la maquinaria, todo el proceso. ¿Vale? Bien. Perdona luego, Sí, entonces, sí. ¿no es posible con efectos retroactivos? Nosotros, de hecho, cuando hemos firmado los acuerdos, sí lo hemos hecho con efectos retroactivos. Te cuento, como esto entra en vigor, como entró en vigor en julio, incluso más allá, porque en julio fue el primer editor, que creo que fue Wiley, después los demás han llegado sucesivamente, nos han ofertado, nos han ofrecido la posibilidad de, con carácter retrospectivo, liberar artículos. Y de hecho ya se ha hecho. En el caso de Wiley, se ha hecho en el caso de ACS también, ¿vale? Tenemos ahora mismo el fichero del Sevier sobre la mesa, pero estamos a la espera de cuántas APCs nos van a sobrar, ¿vale? Para hacerlo también con las del Sevier. Caso de firmar el acuerdo con Taylor, Rosa, pues veríamos esa parte, entiendo que entraría también en negociación. ¿Puedes poner la ruta de todas formas? Porque tengo alguno con que nos he hecho la ruta de, discúlpame. Para solicitar la... No, si es que en cada editor, vamos, yo te puedo compartir una pantalla tipo, ¿vale? Te puedo compartir una pantalla tipo de las que habitualmente aparecen en las webs de los editores una vez que está ya, digamos, en la pomada, ¿no? Una vez que está ya, digamos, en el trance de haber sido aceptado el artículo para publicar, ¿vale? Pero sería una cosa como esta, ¿vale? Esto es una descripción del flow, digamos, del workflow, del flujo de trabajo, ¿vale? Y en nuestra web, que era la otra cosa que os decía, en la web la hemos preparado con instrucciones sobre cómo acogerse a estos acuerdos, bueno, a este pago de financiación de las APCs,
cuando veas las instrucciones para el autor, ¿vale? Quieres tener las instrucciones para el autor. En muchos casos se incluyen tutoriales que incluyen esos pantallazos, ¿no? Que quizás es lo que tú me estás preguntando, ¿verdad, Rosa? Mira, incluso en vídeo, ¿vale? Lo tienes también. ¿Vale? Por ejemplo, sería de Wiley, ya digo, un tutorial de cómo se hace, ¿vale? Los editores incluso están ofertando, lo que pasa que es verdad que nosotros no le estamos dando mucha salida porque tampoco queremos hacer la labor comercial, es decir, no tampoco queremos ser agentes comerciales de los editores, pero sí es verdad que están ofertando seminarios de cómo se hace esto. Así que si alguien está interesado, pues en el calendario de formación de la biblioteca sí que lo estamos poniendo, esos seminarios, podéis acudir gratuitamente a cualquiera de ellos. De hecho, hay uno próximamente de Springer Nature, me parece, ¿vale? Al que podéis perfectamente acudir. ¿Vale? Bien, Ángel, sí. Perdona, en relación a esto es que me voy a tener que ir. En relación a esto, Inmaculada Zambrano. Inmaculada Zambrano, vale, que también te he puesto por el chat. En relación a esto, estas guías y tutoriales que nos estás mostrando de la UPO, ¿cómo ahí viene, ¿no? Vale, así lo podemos ver, como aparece en el chat Rosa María Rodríguez. O sea, ¿cómo puedo acceder yo a ver lo que tenéis colgado en la UPO? ¿Qué tengo justo de esa manera, si eso está dentro de nuestro portal de guía y tutoriales, que es un portal abierto también para cualquier persona que quiera acercarse. Vale. Vale. Ok. Bien, si os parece me voy a acercar al chat, ya que lo nombraba Inmaculada, ¿vale? Porque he visto que había alguna otra pregunta. ¿Alguna otra cuestión? Esther, que compiten en Scopus. Esther, esto no lo entiendo bien. ¿Podrías facilitar nombres de revistas de acceso abierto para autores que compiten en Scopus de acceso abierto cubiertas por las APCs o no? Esther. Realmente yo creo que la cosa se puede hacer también al revés, es decir, ver primero si tu revista entra dentro de estos acuerdos y en segundo lugar por ver si está en Scopus o no. ¿Vale? Si está en Scopus y además ver en qué posición está en Scopus, claro, me temo, desgraciadamente. Eva Camacho nos dice, pero si se pone a la UPO en agradecimiento por la ayuda finalmente no la dan, porque en el fondo, te cuento, Eva, nosotros normalmente os estamos solicitando que añadáis a la UPO en el momento de proofreading, en el momento de revisión de galeradas, ¿ok? Que además es cuando nosotros, fijaos, pongámonos en la cabeza el flujo de trabajo. Os aceptan el artículo, nos comunican a nosotros. Y en ese impasse, por el camino, os piden que reviséis galeradas. Pues nosotros vamos corriendo rapidísimamente, os mandamos un correo electrónico y decimos, Eva, que te vamos a financiar la APC, pero ahora que estás en revisión de pruebas de imprenta, aprovecha y mete esto. Porque además nos fijamos también en que hayas escrito bien el nombre de la universidad, en que hayas utilizado, que no es tu caso, pero sí es de otros autores, el correo electrónico de la universidad. Todo esto nos interesa. ¿Vale? Todo esto nos interesa. ¿Ok? Ok, vale, Flor, no te preocupes por la charla porque la estamos grabando, ¿vale? Entonces, una vez que la finalicemos, en un breve lapso de tiempo, la colgaremos en algún sitio accesible, ¿vale? Y os enviaremos un correo electrónico a todo el PDI indicando dónde está la charla, ¿vale? Para que podáis visualizarla, oírla sin ningún tipo de problema y si surgen dudas en la visualización de la charla posteriori, como siempre, nos podéis escribir a infobit@.es. Lo pongo por aquí, por el chat, ¿vale? Y voy a apagar los micrófonos porque hay alguien que tiene por el micro encendido y nos está metiendo aquí el ruidazo. Vale, apagar los micros, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Ya digo, en breve nos vamos a poner a trabajar de nuevo con el vicerrectorado para estudiar qué ha pasado y cómo ha pasado esto de las APC este año, por si es necesario aplicar alguna corrección o implementar algún tipo de criterio, etcétera. Sí, Eloy, adelante, tienes la palabra. Muy buenas, Ángel, disculpa de retraso que estaba con videotutoría con gente de práctica. El tema de los convenios, esperemos de que la ANECA no lance otro listado negro y no nos vaya a afectar. Supongo que estarán abiertos y son adecuadas, ¿no? Los convenios esos. A ver, en realidad son cosas absolutamente distintas. Es decir, estamos hablando efectivamente de revistas científicas, pero en un
lado estamos hablando de publicación y en otro de evaluación. ¿Qué va a hacer ANECA? Pues yo creo que ni la ANECA lo sabe, ¿vale? Sobre todo con las muestras que está dando últimamente, pues yo creo que ni ellos mismos tienen claro qué va a ser de su vida. Pues nada, muchas gracias. Nosotros, menos todavía, nada, no hay de qué. No hay de qué. Esther, para publicaciones de libros hay también, de momento no, pero es un tema que está sobre la mesa. Es un tema que está sobre la mesa porque efectivamente determinadas disciplinas, determinados campos científicos que comunicáis, sobre todo a través de monografías o de obras editadas, pues también tenéis esta problemática. Entonces ya hay algún proyecto piloto, ya lo hay, ¿eh? En plan, la gente de la coalición S ya se ha puesto las pilas y, en fin, y está en marcha. Va a tardar seguramente, pero bueno. Que sepas que esto no está en el olvido, no ha caído en el olvido, ¿eh? Se está trabajando también el tema. ¿Okay? Bueno, pues no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Yo prometí ser breve y yo lo último que quiero es restaros vuestro precioso tiempo. Así que, si nadie tiene más que decir, ahora en vivo y en directo, pues damos por cerrada la charla y como siempre os digo, quedamos a vuestra disposición en la biblioteca a través de infobib@upo.es para cualquier cosa que se os ofrezca. ¿Vale? Pues muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestro interés.